solamente con los recursos que fueron desviados por los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, podría haber sido construido un amplio programa de obras públicas con el cual se habría acabado con el desempleo en el Brasil. Se habrían creado también empleos de alta calidad. Las inversiones en educación y en salud públicas habrían aumentado en por lo menos 5 veces. El salario mínimo podría haber sido aumentado en 5 veces también. Usted tiene el derecho a conocer la verdad. Solo las propinas generadas por haber entregado la mitad de Brasil a cambio de nada sumaron 179.000 millones de dólares, o el equivalente a valores de hoy de 281.000 millones de dólares. La lista de más de 1.500 recibos por transferencias del Banco Banestado del Paraná a la sucursal de Nueva York, revelada por el portal Duplo Expreso, dejó al descubierto de manera impactante el interior del mayor caso de corrupción de la historia de Brasil y uno de los más grandes del mundo, después de 20 años. La información presentada fue validada por algunos de los principales actores que participaron en las investigaciones, como el entonces delegado de la Policía Federal que estaba a cargo del caso, Dr. Antonio Castillo, el fiscal federal a cargo del caso, Dr. Celso Tres, y el exgobernador del estado de Paraná, Roberto Requião. Estos recibos contienen los nombres específicos y montos involucrados, transferidos por medio de las llamadas cuentas CC5, las cuentas que permitían transacciones desde y hacia el exterior. Como dijo Roberto Requião, la mayoría de las remesas se hicieron con los datos de los documentos de personas pobres. Para que podamos conocer las identidades reales y tener una visión del circuito cerrado del blanqueo de capitales, aún sería necesaria la denominada lista VIP del Banestado, que trae la tercera capa de cuentas del Banestado del exterior, indicando el destino y el beneficiario, el retorno final de las remesas del dinero ya lavado a Brasil. La lista VIP fue preparada en 2003 por los fiscales del distrito de Nueva York. Los fiscales brasileños responsables, entre los que se encuentran importantes figuras de la operación Lava Jato, como Carlos Fernando dos Santos Lima y Vladimir Aras, la silencian. Políticos del PSDB como Antero Páez de Barros, del DEM, con Rodrigo Maia como actual presidente de la Cámara de Diputados, del Partido Liberal con el bolsonarista Magno Malta, del PDT con el doctor Helio y del PT, Partido de los Trabajadores de Lula, con el recién fallecido, convenientemente fallecido, José Mentor, afiliado del exministro José Dirceu. La evasión de divisas y el lavado de dinero en el regreso a Brasil solo se reveló en los casos del ex alcalde de la ciudad de São Paulo, Paulo Maluf, y el senador José Serra. Ambos perdieron la utilidad para los buitres capitalistas y por eso ambos fueron expuestos. En el caso de Paulo Maluf,
El soborno recibido por sobrefacturación en las obras de construcción de la avenida Aguas Esprayadas y del túnel Ayrton Senna en la ciudad de San Pablo fue transferido a Nueva York a través de las cuentas CS5 del Banco Banestado. Desde allí, los fondos se transfirieron a las Islas Jersey, donde fueron utilizados para comprar debentures emitidas por Eucatex, la principal empresa de la familia Maluf. En el caso de José Serra, el circuito fue descrito con bastantes detalles en el libro La Privataría Tucana. En las 140 páginas de documentos fotocopiados, el libro del conocido periodista Amaury Ribeiro Jr. reveló el tránsito del dinero de las propinas por paraísos fiscales en el Caribe, principalmente por medio de empresas vinculadas a su hija, Verónica Serra. El dinero regresó a Brasil blanqueado, con la complicidad de los grandes bancos internacionales y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, superando así la corrupción pasiva, el soborno referido por sobrefacturación y la evasión de divisas mediante remesas irregulares utilizando el CS5. No por casualidad, fue a partir de estas operaciones que explotó la deuda interna de Brasil. Las propinas generadas por el mayor escándalo de corrupción de Brasil, el escándalo de Banestado, generaron el equivalente en dólares de hoy 281.000 millones de dólares. Pero, en verdad, el verdadero escándalo de corrupción fue que se entregó la mitad de Brasil por 3, 4, 5% del valor de mercado de las empresas públicas y todavía pagadas con títulos que no valían nada, títulos podridos. ¿Y quién participó de ese escandaloso caso de entrega de medio Brasil? Toda la élite que domina a Brasil, toda la clase dominante, los empresarios brasileños y extranjeros, los políticos de la derecha y los de la izquierda, las emisoras de televisión, los famosos presentadores de la televisión y la radio y los altos jueces de las Cortes Supremas. El actual ministro del STF, Supremo Tribunal Federal, y presidente del TSE, Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, envió vía CS5 el equivalente en valores corrientes a 48 millones de reales o en torno de 9 millones de dólares. Las elecciones e incluso el juicio político de la lista Bolsonaro-General Mourão dependen de este señor, no muy registro limpio. A nadie de la autodenominada izquierda, que hoy es una izquierda bolsonarista, se le ha ocurrido cuestionar ni siquiera un hecho tan poco democrático como este. Ah, claro, han estado demasiado ocupados con las elecciones bolsonaristas. En la gran prensa no fueron solo las operaciones realizadas por la Red Globo y la familia Mariño, sus dueños. Ellos remitieron más de 33.000 millones de reales o el equivalente a 6.000 millones de dólares. TV Globo Limitada emitió el equivalente en valores corrientes a más de 2.500 millones de reales o 500 millones de dólares. Globo Cabo, más de 445 millones de reales, casi 100 millones de dólares. Globo Comunicaciones, más de 19.000 millones de reales, casi 4.000 millones de dólares. Globo Participaciones,
más de 4.500 millones de reales, casi 1.000 millones de dólares. Globosat, más de 1.200 millones de reales, 250 millones de dólares. RBS TV transfirió el equivalente a 479 millones de reales, casi 100 millones de dólares. El grupo Abril transfirió el equivalente a más de 5.000 millones de reales, casi 1.000 millones de dólares. El grupo SBT, propiedad de Silvio Santos, transfirió 37.8 millones de reales. El Banco Araucaria, que fue utilizado por el DEN y el PSDB, los partidos de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, transfirió más de 3.400 millones de reales, el equivalente a más de 600 millones de dólares. El Banco Safra transfirió el equivalente a más de 175.000 millones de reales, aproximadamente 35.000 millones de dólares. La compañía Bozano Simonsi, más de 7.000 millones de reales, casi 1.500 millones de dólares. Odebrecht, casi 4.000 millones de dólares. El grupo Gerdau y la familia Gerdau, que están involucrados en financiar organizaciones de extrema derecha como Vengan para la Calle, Ven para Rúa, y el MBL, transfirió por vuelta de 1.000 millones de dólares. Alcoa, la empresa norteamericana de aluminio, transfirió casi 1.500 millones de dólares. Aracruz Celulosi transfirió más de 3.000 millones de dólares. Arnaldo Jabor, presentador de la Red Globo, transfirió más de 4 millones de reales. Carlos Roberto Massa, conocido como Ratiño, presentador de la red SBT, casi 370 millones de reales, más de 70 millones de dólares. Y la lista es enorme. Toda la élite que domina Brasil está involucrada y comprometida con los Estados Unidos. La entrega de Medio Brasil durante la década de 1990 dejó a Brasil tan expuesto que hoy existe el peligro incluso de la desaparición de la nación brasileña. Con los sobornos del escándalo de Banestado, que representan solo un olorcito de lo que fue robado, se podría pagar el programa Bolsa Familia, Beca Familia, que sacó a 16 millones de personas de la miseria extrema durante 100 años. Debido a que todas las clases dominantes estuvieron envueltas en el mayor caso de corrupción de Brasil, nadie fue castigado, ni en la Comisión Parlamentar de Inquérito, ni en la investigación de la justicia, que fue capitaneada por el famoso juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro. En el próximo capítulo, en el capítulo 4, les traeremos informaciones muy importantes y muy chocantes sobre la investigación y la justicia. Les aconsejamos a todos que preparen sus estómagos porque las escenas que verán les provocarán mareos y náuseas de tanto asco. Usted tiene el derecho a conocer la verdad.